Sublime gracia del Señor, que un infeliz. Fíjese que una de las cosas que adolece a la sociedad de hoy en día, y estoy hablando de la sociedad del siglo XXI, porque a medida que han ido avanzando las décadas, todos hemos sido testigos de cómo se va deteriorando, se va descomponiendo la sociedad. Hoy en día está azotando pues en las redes sociales y está azotando a la sociedad entera. En nuestra ciudad está sucediendo que hay unos individuos por ahí que les entró la maldad de ahora empezar a hacer un tipo de secuestros con las niñas, con las señoritas, y esto nos indigna a toda la sociedad, indiscutiblemente nos molesta, nos irrita y nos llena de impotencia también, porque vemos que 10 años atrás, 20 años, 30 años atrás, nuestra sociedad no estaba adoleciéndose de esto. Nosotros no padecíamos situaciones como esta. Y si vamos a las comparaciones de cada una de las facetas de nuestra vida, se va a dar cuenta que no nada más estamos hablando del aspecto de la violencia, estamos hablando de todo el contexto que rodea al ser humano. La sociedad ha ido perdiendo sus valores, nuestra sociedad se ha ido deteriorando, se ha ido descomponiendo. Algunas cosas nos han sucedido por descuido, otras porque nosotros mismos hemos ido abriendo las puertas, otras porque nosotros mismos hemos ido quitando los candados. Y en fin, han ido sucediendo muchas cosas, y parte de lo que ha ido sucediendo en nuestra sociedad, pues tiene que ver obviamente con nuestra moral, con nuestra integridad, con lo que nosotros somos como seres humanos. Ante esa situación, por eso el mensaje de hoy se titula Sin doblez. Cuando nos referimos a un doblez, bueno, de manera literal, usted puede ver en la misma imagen que acabamos de transmitir, que todo el mundo lo asociamos con agarrar una pieza, sobre todo una lámina, puede ser de papel, cartón o inclusive de metal, y hacer un pliegue de tal manera que hacemos un doblez. En el sentido humano, cuando hablamos de doblez, estamos hablando de quizás de que al momento de que una persona le damos la vuelta, resulta que nos muestra caras diferentes. Eso es a lo que inclusive la palabra de Dios le llama doblez. Cuando mostramos una cosa en una parte y en otra parte mostramos otra. Hoy vamos a hablar de un valor, una característica, más bien dicho, una virtud que debe de prevalecer en el ser humano y que por alguna situación que ya hemos venido comentando en estos momentos, se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo, se ha ido quizás desvaneciendo a través del tiempo. A este concepto le llamamos integridad. La integridad, dice el diccionario, deriva del adjetivo integer o integer, que significa intacto, es decir, entero o no tocado o no alcanzado por un mal. La integridad es el estado de lo que está completo o tiene todas sus partes. Es la totalidad, es la plenitud. Lo íntegro es algo que tiene todas sus partes intactas o puras. Pues es un concepto un poquito amplio, largo, pero yo te lo digo de otra manera. Mira, es pieza completa sin mancha. Eso es integridad. Y cuando hablamos de integridad en el ser humano, y sobre todo voy a hablar de la integridad moral, estamos hablando de una característica que el ser humano necesita para vivir en una sociedad de manera sana. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque este valor llamado integridad se ha ido perdiendo con el tiempo, se ha ido diluyendo al grado de que hoy en día necesitamos muchísimos candados para todo tipo de circunstancias, de tal manera que nos protejan y no caer en las manos de alguien que no practica la integridad, que cada día es más y más y más grande el número de estas personas.
Hemos visto que hoy en día la palabra ya no cuenta como cuando nuestros abuelos o bisabuelos. La palabra era un cheque firmado. La palabra era un pagaré firmado. La palabra era un pacto. Pero pasaron las décadas y la palabra, ahora decimos, las palabras se las lleva el viento. En aquellos tiempos la gente podíamos salir y quizás si había calor en tu casa o en la mía, había mucho calor, sobre todo aquí en Culiacán. Yo recuerdo que en las familias de las colonias populares abrían sus puertas, salían a la banqueta, se subían a los techos con sus cobijas, sus catres y vivían con las puertas, dormían con las puertas abiertas sin problema alguno. Hoy en día, ni de broma puedes dejar la puerta entreabierta porque capaz que cuando abres los ojos ya te encuentras tu casa vacía. En aquellos tiempos los niños podíamos ir a las tortillas tranquilamente a 4 o 5 cuadras o 3 kilómetros. Los niños se podían trasladar a la escuela a 2 kilómetros caminando solos. Pero hoy en día hemos llegado a una situación en donde es un error tan siquiera dejar a tu niño solo en la casa para que le abra un extraño. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad se ha ido deteriorando, se ha ido descomponiendo. Podrás confiar quizás en tu familia, en tus seres queridos más cercanos y con muchas dudas, quizás trabas, pero la realidad es que no puedes confiar más allá de tu sombra porque la gente ha ido perdiendo el valor de la integridad. Por eso el mensaje de hoy se llama Sin doblez y te lo voy a manejar en 3 puntos como lo venimos haciendo cada domingo. Y el primer punto que vamos a abordar es la crisis de integridad. El segundo punto es un diagnóstico a nosotros mismos acerca de esta necesidad de la integridad. Y al final vamos a cerrar con un punto en donde digamos, luchemos por ella, porque la integridad escasea. La integridad se va diluyendo, cada día es menos, así como el hielo en los polos, así como la capa de ozono, así como el agua, así como muchas cosas de la naturaleza se van extinguiendo, muchas especies de animales. También hay muchos valores en los seres humanos que se van extinguiendo y van desapareciendo. Y quizás en la forma en que va caminando nuestra sociedad, quizás algún día, inclusive la misma sociedad llegue a decir, hace mucho existía un concepto de integridad en el ser humano, pero las cosas van cambiando y por eso quiero que vayamos a la palabra de Dios y veamos que hay una crisis de identidad, pero que ha ido aumentando. Fíjate, desde los tiempos del profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículos 4 y 5, Dios mandó a Jeremías a una misión y a Jeremías le dijo, tienes que decirle esto al pueblo, que yo estoy diciendo, decía Dios. Y fíjese, parece que está narrando a nuestra sociedad actual. Dice Dios en voz de Jeremías, cuídese cada uno de su amigo. No confíe ni siquiera en el hermano. Pácatelas. Porque todo hermano engaña y todo amigo difama. Se engañan unos a otros. No se hablan con la verdad. Han enseñado sus lenguas a mentir y pecan hasta el cansancio. ¿Le parece que estamos hablando de su colonia o de la mía o de Culiacán o de México? Pues pareciera que este libro que se escribió ya hace miles de años, pareciera que está tomando una descripción del tiempo actual en que vivimos. La realidad es que hoy, en estos momentos, no es extraño que entre los hermanos de la misma sangre se traicionen unos a otros. Más cuando hay intereses de por medio, es un riesgo latente de que puede surgir algo así. Es muy, muy, muy probable que exista el engaño. Y quiero hacer una pequeña diferencia entre mentir y engañar. La mentira puede ser un argumento que ciertamente carece de verdad, pero la mentira la podemos encontrar de una manera voluntaria, a propósito, pero también una mentira involuntaria, por ignorancia o por inocencia. Sin embargo, el engaño abraza la mentira, pero es la mentira premeditada, con alevosía, con engaño. Lo vivimos en todos lados.
Hace muchos años llegó una señora, una persona ya de edad avanzada, llorando a la iglesia y diciendo, pastor, necesito que usted me ayude. Yo nunca la había visto. Decía, una persona que usted conoce, hijo, le dije, tenía que ser alguien de la iglesia. Me hizo firmar un pagaré en donde yo comprometo las escrituras de mi casa. Y ahora estoy a punto de perderla. Y cuando tú ves ese tipo de cosas, dices, caramba, ¿cuántas veces al día están sucediendo por mayoreo? Y lo hemos vivido, lo hemos visto en la misma iglesia para que no nos demos baños de pureza. Lo hemos visto cerca con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad. ¿Cuántas veces hemos visto carros que se ven y son carros robados? ¿Cuántas veces hemos visto personas que piden dinero para nunca pagarlo? Personas que engañan con alevosía y te dicen, te prometo que mañana te pago, dame la mercancía, y ya nunca más los volvemos a ver. Hasta se pierden las amistades porque la integridad ha estado ausente. Y todo amigo difama. Es tan sencillo y tan fácil ahora en la boca de las personas poder hablar mal de los demás. Parece que eso se ha convertido en un buen negocio, estar difamando. Si es verdad o no, no me interesa. Lo que me interesa es el estallido que va a ocasionar y el daño que va a ocasionar y lo importante que me voy a ver porque yo compartí la noticia. Estamos prestos en las redes sociales para compartir cualquier noticia que sea escandalosa para que digan yo la compartí primero, aunque eso no te traiga ningún mérito, ninguna ventaja sobre los demás. Pero estamos prestos a decir yo lo compartí, yo lo descubrí. ¿Y qué ganamos con eso cuando estamos lastimando a alguien? Se engañan personas unos a otros, no se hablan con la verdad, decía Dios, y parece que está hablando de la gente de Culiacán, ¿verdad? No, también está hablando de los que están allá en Yucatán y en el estado de Veracruz y en todos lados, porque en todos lados la gente ha abandonado la verdad y tú y yo somos susceptibles de caer en esa práctica y esas prácticas nos van alejando de la integridad. Qué fácil es decir, te lo digo con toda honestidad, qué fácil es decir, nos vemos el miércoles a las 8 y muy fácil es decir, no voy a estar. Qué fácil es decir, claro que sí, cuenta conmigo, yo estaré, yo te ayudaré, yo iré contigo, cuenta, yo me encargo. Y a la mera hora no hacerlo, porque dice un dicho muy mexicano, que el prometer no empobrece. Y entonces se nos hace tan sencillo. Es más, hasta en última instancia, hasta nos defendemos diciendo, yo te dije eso, tú me estás mintiendo en contra mía, porque nos ha sido tan caer en las garras de la mentira, del engaño, de faltar a la verdad, porque la integridad se ha ido escaseando, ya está a cuentagotas en nuestras vidas y nos hemos ido separando de ella. Hemos enseñado, dice Jeremías, hemos enseñado nuestra lengua a mentir. Peca nuestra lengua hasta el cansancio. Y es tan sencillo que hace años decíamos, venía el cobrador y la mamá le decía al niño, dile que no estoy. Y el niño iba y decía al cobrador, dice mi mamá que no está. Y nos reíamos todos por esas hazañas inocentes de los niños. Hoy los niños ya no están tan ingenuos como en ese tiempo. Hoy los niños se avientan todo un discurso y son convincentes. Hoy los niños pueden amenazar a su maestro y decirle, si me vuelves a regañar, le diré a mi mamá, a mi papá, a la directora que me has golpeado. Y todo mundo le va a creer al niño y entonces un niño te pone a temblar porque un niño ya viene con escasez de integridad. Un niño ya ahorita con las leyes, por eso decía ahorita que hemos quitado candados, hemos abierto puertas, porque hoy un niño puede amenazar a un adulto, un maestro, un papá, y los puede poner contra las rejas inclusive, porque los niños inclusive pueden venir ya faltos de integridad. Y si les añades información que los va a perjudicar y si les das información que va a traer, nada más va a despertar sus ideas y va a generar en ellos perversidad, entonces los estamos lastimando y dañando. Por eso muchas veces se ha luchado en estos tiempos de que no es posible que demos la educación, que permitamos que las cosas que se deben de aprender en casa las enseñen en la escuela.
porque en casa es donde nos preocupa que nuestros hijos sean íntegros. Y aún así ya estamos en crisis en las familias. ¿Cómo vamos a poder confiar en que un tercero que ni siquiera vio a tu niño nacer, ni se ha preocupado por darle de comer o de qué vive, cómo vamos a confiar que le diga a nuestros niños, si tu papá te regaña, demándalo, dile a la policía, dile que no te tiene que decir eso porque tu papá está cometiendo un delito? Y entonces el niño se enoja con su papá porque lo regaña y aplica las cosas que le están enseñando porque hay falta de integridad en él. Hay una crisis de integridad en nuestra sociedad. Hay una crisis que nos está atrayendo, nos absorbe, es como una vorágine que nos va consumiendo, y si tú y yo no detectamos esa situación, nos va a tragar completitos. Y esa crisis de integridad, así como se fue inmiscuyendo en nuestra sociedad y se fue ganando terreno, ya va alcanzando a nuestras familias y a nuestras iglesias, y ya no nos extrañe que un día, no muy lejano, estemos hablando de que algo que existió y que ahora solamente es historia. ¿Recuerdas los billetes viejos de antes cuando se decían esos billetes, páguese por este a la orden del portador? Era como un papel que garantizaba que tú tenías un valor guardado. Hoy en día ya se le dio el valor al mismo papel, y ya hoy en día ya llegamos a inclusive el papel ese ha ido desapareciendo. Ya vemos las tarjetas clonadas, ya vemos que se imprimen billetes falsos. Ya la situación, así como la tecnología ha ido avanzando, también el engaño y la mentira han ido avanzando. Qué importante es pensar en las necesidades, en la crisis que se está viviendo, una crisis de identidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Crisis de integridad en el matrimonio, cuando uno de los cónyuges dice ser fiel y no está siendo. Crisis en el trabajo, cuando alguien va y cobra un sueldo que no está devengando. Crisis en el negocio, cuando estás dando un producto que sabes que es de baja calidad y le estás cobrando de más. Es crisis en nuestras prácticas diarias, cuando nos quedamos con el cambio, cuando le ponemos el diablito al medidor, cuando nos robamos el servicio, cuando hacemos todo tipo de prácticas. Hay crisis de integridad. No es extraño que ahora nuestras casas empiecen ahora a ser un elemento indispensable, que tengan un barandal, que tengan cámaras videograbadoras, que nos puedan alertar de que un intruso viene. No es mera coincidencia, casualidad, es la crisis de integridad que se vive en nuestra sociedad. Y por eso quiero decirte que una vez que hemos hablado un poquito acerca de la crisis que se está viviendo, entonces es importante que tú y yo también pensemos cómo nos estamos cuidando de esto, cómo nos estamos protegiendo para que no nos arrastre una situación como la que estamos mencionando. Por eso quiero invitarte a que hagamos un breve diagnóstico acerca de nuestra vida de manera personal, y que nos hagamos una pregunta de manera personal, sin que la tengas que publicar en las redes, sin que tengas que decirle a nadie, solamente tú contigo mismo y con Dios, y le podamos ver cómo hemos ido caminando en esta crisis de la cual estamos hablando, cómo nos hemos visto frente a ella. Hay unas preguntas que quisiera que nos hiciéramos, y de esa manera nos pudiéramos responder un poquito acerca de cómo nos está golpeando la crisis de integridad. Perdón si confundo esas dos palabritas. Primera pregunta. Lo voy a hacer de manera coloquial la pregunta. ¿Cómo nos hacemos responsables de nuestras acciones? Es decir, cuando tú y yo cometemos un error y sabemos que se viene una consecuencia, ¿cómo reaccionamos ante ese error? ¿Asumimos la responsabilidad
o tratamos de escapar de ella, o fingimos que nosotros no estamos enterados, fingimos como que no sé de qué me están hablando. ¿Cómo reaccionamos cuando hemos cometido un error? ¿Mentimos diciendo que nosotros no fuimos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas cuando tú compraste un objeto que sabías que era robado? ¿Cómo reaccionamos si ya de por sí ya le fallamos a la integridad en ese momento? ¿Cómo reaccionas cuando tú vendiste un servicio y la persona viene y te reclama porque se siente timada? ¿Cómo reaccionamos? Otra pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Cumplimos con lo que decimos que haremos o con lo que prometemos? ¿Cómo estamos en esa parte de nuestra vida? ¿Tus hijos saben que cuando tú les prometes algo, se los vas a cumplir? ¿Tu familia piensa igual? ¿Tus compañeros de trabajo saben que cuando tú prometes algo, lo vas a cumplir? ¿O cuando tú te comprometes en algo, vas a estar ahí efectivamente? ¿O simplemente eres de las personas que para salir del paso dicen, ahí nos vemos, sí, cómo no, cuenta conmigo, yo ya sabes que sí, seguro que sí, y ya sabes que es una salida fácil? Dice la palabra de Dios que tu hablar sea sí, 2 veces sí, o que sea no. Pero la palabra de Dios no nos permite a nosotros hacer un doblez con nuestras palabras y jugar a que hacemos y a que somos una cosa que en realidad no somos. Hoy en día dice la palabra de Dios también que hubo un papá que le dijo a sus 2 hijos, hijo, te ocupo que me ayudes con esta tarea. Y el primer hijo le dijo, papá, no puedo, discúlpame, no voy a poderte ayudar. Y fue con el segundo hijo y el hijo segundo le dijo, claro que sí, papá, cuenta conmigo, yo voy a estar ahí. Cuando se llegó el momento de ejecutar aquella tarea, llegó uno de los hijos y el que llegó fue el que había dicho que no estaría. Y el que dijo que estaría, simplemente no llegó. Porque Jesús de ahí retomó la enseñanza que cuando nosotros no estamos convencidos de hacer algo, es mejor decir con claridad las cosas. Pero traemos una presión social que no queremos salir mal ni quedar mal con nadie. Y aquí es donde surge la importancia de nuestro carácter. Tenemos que salir intactos de una situación, como decía la definición que estábamos viendo. Tienes que salir entero de esa situación. No puedes jugar con 2 cosas. No puedes venir y decir una cosa aquí y hacer otra allá. Eso se llama hipocresía. No podemos estar fingiendo ser una cosa con un grupo de personas y con otro grupo de personas otra. Yo no puedo venir a la iglesia y querer dar golpes de pecho y decir, miren cuán santo soy, cuánta Biblia me sé, pero allá cuando me junto con los amigos, mi vocabulario es muy distinto al de la iglesia, mis acciones son muy distintas y mis prácticas son muy distintas, y entonces estoy manejando una doble moral. Y eso se llama falta de integridad. ¿Son congruentes nuestras palabras con nuestras acciones y nuestros valores? Lo que yo digo es lo que yo soy. Y lo que yo soy, esos son los valores que se practican en mi vida. Hay una congruencia. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que el hombre de doble ánimo, hoy dice una cosa, mañana dice otra, hoy hace una cosa, mañana se compromete con otra. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la misma vida nos va enseñando a ver qué tanto podemos confiar o no en una persona. Con una sola muestra tenemos nosotros, con la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida, con una muestra tenemos ya una dosis para poder diagnosticar con qué tipo de persona estamos tratando. Con una sola muestra podemos nosotros dar evidencia de lo que somos.
Por eso la palabra de Dios nos insta a nosotros a que tenemos que ser personas sin mancha. Y no porque de veras Dios pretenda que tú y yo nos vamos a hacer perfectos. Lo que Dios va buscando es que vayamos buscando, que vayamos en pos de la integridad, en pos de lo que es ideal, de lo que agrada a Dios, de lo que es perfecto. Y seguramente en esa búsqueda tú y yo nos iremos convirtiendo en personas cada vez mejores y con mayor valor moral y con menos crisis de integridad. Es un tema complicado para nuestras vidas, sí es complicado porque todo mundo padecemos y carecemos a veces de esta virtud tan importante. A veces la ponemos en venta de la manera más económica y descuidamos lo que debiéramos conservar por generaciones. Vayamos al punto número 3 y quiero decirte que el punto número 3 de este mensaje se titula Vayamos por ella, vayamos por la integridad, vayamos, no nos cansemos. Dijo Pablo a los Filipenses capítulo 2 versículo 13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Seguramente no va a ser una asignatura sencilla. Seguramente cuando una persona se propone hacer un cambio radical en su vida, cuando has tenido una vida accidentada por esta crisis de integridad, a veces dices, eso es titánico el desafío, es casi imposible que yo pueda limpiar ese historial que tengo. Es casi hablar de una utopía o algo que nunca va a suceder. Yo cómo limpio ese historial. Y me acuerdo cuando Jesús estaba reclutando a los discípulos, le habló a uno que se llamaba Mateo, que estaba en el banquillo de los impuestos. Y si había algún oficio en aquel tiempo que carecía de respeto, que carecía de admiración, era precisamente los cobradores de impuestos. Si había algún oficio a quien le achacaban falta de integridad, era a los cobradores de impuestos. Y no quiero entrar en ese contexto, pero también hubo otro que se llamó Zaqueo, que era un pequeñito que vivía en Jericó y que se subió a un árbol y buscó a Jesús y Jesús le dijo, Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Ese pequeñito también se dedicaba a lo mismo. Y cuando Mateo o cuando Zaqueo conocieron a Jesús, algo sucedió en sus vidas que se quitó un velo ante sus ojos, se descubrió lo que había detrás de ellos consigo mismo. Ellos mismos alcanzaron a dimensionar el efecto que ocasionaba su conducta, su comportamiento hacia ellos mismos y a la sociedad entera. Quizás necesitaba que alguien les hiciera una cirugía de corazón para que pudieran entender cuánto daño se ocasiona cuando somos faltos a la integridad. Eso sucedió con esos dos hombres que cuando vieron descubierto todo lo que ellos eran, dijeron, no es posible que sigamos caminando en esta dirección. Y las escrituras relatan que Zaqueo le dijo, Señor, yo voy a seguirte y quiero decirte que voy a regresar todo lo que he robado. Y si a alguien he agraviado, se lo voy a regresar el doble. Porque él había entendido que su integridad había sido esfumada, aniquilada, erradicada de su vida. Y hoy estaba frente al Maestro, frente al Señor Jesús, frente al espejo de nuestras vidas que nos puede revelar cuánta necesidad tenemos de Él. Y Zaqueo no lo dudó y dijo, yo quiero corregir mi camino. Y es aquí donde la palabra de Dios nos dice, nunca es tarde, tú y yo podemos ir en pos de ello y decirle, Dios, necesito restaurar el camino que he venido construyendo con error y con mentira, con falsedad, necesito volver a las sendas que tú me has marcado desde el principio. Hoy necesito que Dios tome control de nuestras vidas porque solo no lo vamos a hacer.
Esa parte no la vas a conseguir yendo a terapia ni estudiando mucho. Eso tiene que ver con el corazón, porque nuestro corazón se ha lastimado a lo largo de los años y ha adquirido una serie de impurezas que han contaminado nuestra alma, nuestro ser, nuestra familia, nuestra sociedad. Y por eso se está descomponiendo la sociedad donde vivimos. Porque hacen falta hombres que peleen, que luchen por la integridad, porque sabemos que nuestra naturaleza jala en sentido contrario. Pero tú y yo, cuando tenemos conocimiento de ello, nos aferramos a no caer en ella, nos aferramos a rectificar, nos aferramos a regresarnos y decir, me equivoqué otra vez y vuelvo a empezar. Esa es la lucha que Dios está esperando que tú y yo desarrollemos todos los días. No significa que tú y yo nos convertimos en personas perfectas. Significa que somos personas que el Espíritu de Dios nos redarguye y que nos dice, la regaste una vez más. Así es que te regresas y lo vuelves a hacer. Y te regresas y acomodas esas palabras que dejaste mal acomodadas. Te regresas y dejas eso que no debiste haber tomado. Ve por favor y regresa aquello que te entregaron por error. Y la integridad que Dios va poniendo en nuestras vidas va a sanar nuestras mismas vidas, va a ir purificando nuestro entorno, va a ir sanando, va a ir quitando tantas cosas, anomalías, agravios que venimos cometiendo. Dice la palabra de Dios a través de los filipenses para aquellos que dicen, es que yo no puedo, no sé qué hacer. Dice Dios, acércate y Dios va a producir en ti el que quieras. Pero también va a hacer que puedas. Pero para eso se necesita querer. Acercarse a Dios en primer lugar. Si tú y yo queremos seguir luchando por hacerlo a nuestra manera, mira, estamos cansados en este tiempo. La simulación es una de las máscaras más vendibles en nuestra sociedad. A todo mundo nos gusta aparentar aunque no seamos. La simulación ha venido a ocupar el terreno que le corresponde a la integridad. Hoy en día nos encanta que nos vean manejar un carro del año, aunque nos encanta que nos vean manejar en un carro lujoso, aunque el carro no sea nuestro, nos encanta que piensen que es nuestro. Nos encanta tratar de que digan que mis hijos están en tal o cual escuela, aunque yo esté viviendo y sufriendo hasta el cansancio para poder pagar esa escuela, porque estamos faltando a la integridad con nosotros mismos. Nos encanta simular, nos encanta aparentar que somos una cosa cuando en realidad somos otra. Nos encanta faltarnos a nosotros mismos el respeto, nos encanta faltarnos a nosotros mismos la honestidad. Tenemos que ser más honestos con nosotros mismos y entonces podremos ir en pos de ello. Dice la palabra de Dios, piensen en esto. Todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo santo, todo lo limpio, todo eso, aprovéchalo. Que sea tu dieta de todos los días, porque sabes que en el buffet del día a día te encuentras todo tipo de alimentos para tu alma que van a venir a no hacer bien, sino van a venir a perjudicar. Desde que inicia el día, tú y yo tenemos la oportunidad de empezar con una buena mentira y cerrar el día con 2 mentiras y todo el día alimentarnos de cosas que nomás dañan nuestra manera de ser y nuestra forma de sentir. Pero si tú quieres, si tú estás cansado, si tú y yo queremos buscar de Dios ese camino que traiga paz, tranquilidad a nosotros, este es el momento para ir en pos de ella. Este es el momento para ir en pos de la integridad. Y la integridad que viene de Dios. Sublime gracia del Señor.